Hace miles de años, un rey conocido por su sabiduría escribió palabras que cambiarían el destino de generaciones. Él reunió secretos sobre éxito, vida larga y prosperidad. Y todo eso fue registrado en un libro extraordinario. Pero la gran pregunta es, ¿qué hace que el libro de Proverbios sea tan poderoso y actual hasta hoy? Prepárate, porque hoy vamos a explorar esta obra como nunca antes, revelando las enseñanzas más valiosas para quien busca vivir con sabiduría y propósito. Si este mensaje te edifica, imagina cuántas vidas podemos alcanzar juntos. Entonces, ya inscríbete y sé parte de esta misión. El libro de Proverbios es una de las obras más ricas y profundas de la Biblia, repleto de enseñanzas prácticas que atraviesan los siglos. Diferente de otros libros bíblicos que narran historias o profecías, Proverbios es un verdadero manual de sabiduría divina, ofreciendo lecciones sobre carácter, justicia, discernimiento y el temor del Señor. Él no solo enseña cómo pensar, sino cómo actuar de manera sabia y recta delante de Dios y de los hombres. Sus consejos son universales, aplicables tanto para reyes y gobernantes como para personas comunes que buscan vivir de forma íntegra. Proverbios, capítulo 2, versículo 6. La estructura del libro es única. Compuesto por frases cortas e impactantes, cada proverbio carga un principio poderoso capaz de transformar vidas. La sabiduría presente en él no es solo teórica, sino práctica y probada a lo largo de la historia. Muchos principios usados hoy en la administración, educación y hasta en las relaciones interpersonales tienen sus raíces en las enseñanzas de Proverbios, probando que la Biblia no es un libro obsoleto, sino atemporal. Además de su impacto cultural, Proverbios posee una profundidad espiritual inigualable. Él no solo diferencia al sabio del necio, sino que revela que la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor. El libro nos enseña que no hay sabiduría genuina sin una conexión real con Dios. Mientras el mundo busca conocimiento a través de la razón y la experiencia, Proverbios enseña que la fuente suprema de entendimiento viene del Creador. Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Otro punto fascinante del libro es su aplicabilidad inmediata. Diferente de textos que exigen grandes interpretaciones, los proverbios son directos y accesibles, pudiendo ser comprendidos por cualquier persona, independientemente del nivel de escolaridad. Sin embargo, la profundidad de ellos es tan grande que incluso un estudioso puede pasar toda la vida meditando sobre sus significados y aún así descubrir nuevas capas de enseñanza. Proverbios no es solo un conjunto de buenos consejos, sino una revelación de la mente de Dios sobre la vida. Él nos enseña a actuar con prudencia, a evitar la destrucción y a construir un camino sólido de éxito espiritual y material. Cualquier persona que desea crecer en sabiduría y vivir una vida alineada con los principios divinos, encontrará en este libro una fuente inagotable de instrucción y discernimiento. El rey Salomón, hijo de David, es el principal autor del libro de Proverbios y es reconocido como el hombre más sabio que jamás existió. Su sabiduría no era fruto solo de aprendizaje humano, sino un don concedido directamente por Dios. Al inicio de su reinado, Salomón tuvo un encuentro sobrenatural donde Dios le ofreció la oportunidad de pedir cualquier cosa. En lugar de riquezas o poder militar, eligió sabiduría para gobernar con justicia. Esa decisión agradó tanto a Dios que Él no solo le concedió sabiduría incomparable, sino también riquezas y gloria. Primera Reyes, capítulo 3, versículos 9 a 13. La sabiduría de Salomón se volvió legendaria.
Su capacidad de juzgar con justicia y discernir cuestiones complejas quedó evidente en el famoso caso de las dos mujeres que disputaban un bebé. Ante el estancamiento, Salomón sugirió dividir al niño por la mitad, y la verdadera madre, movida por el amor, renunció al hijo para que él pudiera vivir. Con eso, el rey reveló su inteligencia al identificar a la verdadera madre por su compasión. Primera Reyes, capítulo 3, versículos 24 a 27. Su conocimiento no se limitaba al gobierno o a la política. Salomón escribió sobre diversos asuntos, incluyendo naturaleza, comportamiento humano y administración. Compuso miles de proverbios y cánticos, convirtiéndose en una referencia en sabiduría para diversos pueblos. Reyes y gobernantes de otras naciones, como la reina de Saba, viajaban grandes distancias solo para escuchar sus palabras y aprender de él. Primera Reyes, capítulo 10, versículo 1. Sin embargo, la vida de Salomón también nos enseña que la sabiduría sin obediencia a Dios puede llevar a la ruina. Al final de su vida, se alejó de los principios que enseñaba, casándose con mujeres extranjeras que trajeron idolatría a Israel. Esto muestra que conocer la verdad no es suficiente, es necesario vivirla. La tragedia de Salomón refuerza la advertencia del propio libro de Proverbios. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios capítulo 3, versículo 5. La historia de Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría no está solo en el conocimiento, sino en la obediencia continua a Dios. Él nos mostró que podemos alcanzar grandeza mediante la sabiduría divina, pero también nos advirtió sobre los peligros de alejarnos de lo que Dios nos enseña. Aunque Salomón escribió la mayor parte de los proverbios, no fue el único autor del libro. En los capítulos finales encontramos contribuciones de otros sabios, como Agur y el rey Lemuel, que también dejaron enseñanzas inspiradas. Estas secciones muestran que la sabiduría no es monopolio de un solo hombre, sino un don que Dios distribuye a aquellos que le temen. Proverbios capítulo 30, versículo 1. Agur, por ejemplo, se destaca por su humildad. En sus palabras, reconoce que el conocimiento humano es limitado ante la grandeza de Dios, y nos invita a buscar entendimiento en el Creador en lugar de confiar solamente en la propia inteligencia. Proverbios, capítulo 30, versículo 4. El rey Lemuel, por su parte, registró enseñanzas que recibió de su madre, incluido el famoso capítulo sobre la mujer virtuosa. Este fragmento destaca el valor de la sabiduría femenina y el impacto que una mujer sabia puede tener en su hogar y en la sociedad. Proverbios, capítulo 31, versículo 10. La presencia de estos autores refuerza que Proverbios no es una obra aislada, sino un compendio de sabiduría divina transmitida por diferentes generaciones. Cada contribución trae una perspectiva única, enriqueciendo aún más las enseñanzas del libro. Esta diversidad de autores nos enseña que la sabiduría es accesible a todos los que la buscan con humildad y temor a Dios. No está restringida a un grupo selecto, sino que está disponible para cualquiera que desee aprender y vivir de acuerdo a los principios del Señor. Aunque el libro de Proverbios parece, a primera vista, una colección de dichos desconectados, su estructura está meticulosamente organizada. No es solo un agrupamiento aleatorio de consejos sabios, sino una obra arquitectada con un propósito divino. Su inicio está marcado por una introducción extensa, capítulos 1 a 9, donde la sabiduría se presenta como una invitación a una vida recta, contrastando con los caminos de la insensatez.
Esta introducción no solo prepara al lector para las lecciones que vendrán, sino que también enfatiza que la sabiduría no es solo una elección intelectual, sino un estilo de vida. Proverbios, capítulo 1, versículo 20. Tras esta introducción, los capítulos 10 a 29 presentan la mayor parte de los proverbios cortos, muchas veces en forma de paralelismo, una técnica literaria hebrea donde una idea se refuerza o contrasta con otra en versos sucesivos. Estas comparaciones y contrastes ayudan al lector a grabar y aplicar las enseñanzas en la vida práctica. A diferencia de otros libros de la Biblia que cuentan historias o desarrollan argumentos teológicos, Proverbios usa este enfoque para enseñar a través de la repetición y del impacto directo de las frases cortas. Proverbios, capítulo 10, versículo 1. Los últimos 2 capítulos traen un cambio significativo de estilo y autoría. El capítulo 30, escrito por Agur, presenta reflexiones filosóficas sobre la limitación humana ante la sabiduría de Dios. El capítulo 31, atribuido al rey Lemuel, contiene instrucciones sobre liderazgo y el famoso poema de la mujer virtuosa, un himno a la excelencia femenina y a la importancia de la sabiduría en la vida familiar y social. Estas secciones finales muestran que Proverbios no es solo un libro de ética individual, sino también una guía para gobernantes, padres y cualquier persona que tenga influencia sobre otros. Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Además de su organización interna, Proverbios también tiene un papel crucial dentro del canon bíblico. Es parte de los llamados libros Sapientiae, junto a Job y Eclesiastés. Mientras Job trata del sufrimiento humano y Eclesiastés de la efemeridad de la vida, Proverbios ofrece un manual práctico para quienes desean vivir con discernimiento y propósito. Juntos, estos libros forman una base sólida sobre la búsqueda de la verdadera sabiduría. Esta estructura no solo facilita la lectura, sino que también invita al lector a meditar constantemente en sus enseñanzas. A diferencia de un libro de reglas, Proverbios fue escrito para ser leído, releído y aplicado a lo largo de toda la vida. Cada verso tiene capas de significado que solo se revelan con estudio y práctica. Es un libro que habla a nuevos lectores y al mismo tiempo continúa enseñando a quienes lo estudian desde hace años. Entre todas las enseñanzas del libro de Proverbios, un principio se destaca como fundamental. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Pero, ¿qué significa realmente temer al Señor? A diferencia del miedo común, que paraliza y causa angustia, el temor bíblico es una reverencia profunda y sincera, un reconocimiento de la grandeza y santidad de Dios. Ese temor no aleja al hombre de Dios, sino que lo lleva a buscarlo con humildad y sumisión, reconociendo que Él es la fuente de toda sabiduría y justicia. Salmos, capítulo 111, versículo 10. El temor del Señor no es solo un concepto abstracto, sino un fundamento práctico para la vida. Influye en las decisiones, moldea el carácter y establece límites para evitar el pecado. Quien teme al Señor vive con integridad, pues entiende que sus actos no son solo observados por los hombres, sino por el propio Dios. Este principio se repite en diversos pasajes de las Escrituras, mostrando que la verdadera inteligencia no está solo en la capacidad de aprender, sino en aplicar ese aprendizaje de manera que honre a Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 27. Muchos confunden sabiduría con conocimiento, pero Proverbios deja claro que la sabiduría va más allá de la simple acumulación de información. Una persona puede estar altamente instruida y aún así ser insensata a los ojos de Dios si no somete su entendimiento a la voluntad de Él.
El temor del Señor es el filtro que separa al verdadero sabio del necio. Mientras que el insensato confía únicamente en su propia inteligencia y desprecia la corrección, el sabio reconoce su dependencia de Dios y está siempre dispuesto a aprender. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Este principio también tiene implicaciones eternas. La Biblia enseña que aquellos que temen al Señor heredarán la vida eterna, mientras que los que lo desprecian caminan hacia la destrucción. Este tema es recurrente a lo largo de Proverbios, mostrando que las elecciones hechas en esta vida tienen consecuencias no solo inmediatas, sino también eternas. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Por tanto, el temor del Señor no es solo un requisito para ser sabio, sino la base de una vida plena y significativa. Cualquier búsqueda de conocimiento que ignore este principio se vuelve vacía y peligrosa. Quien desea adquirir verdadera sabiduría debe comenzar rindiéndose ante Dios y buscando su orientación para cada aspecto de la vida. La sabiduría, en el contexto bíblico, no es solo un atributo intelectual, sino un camino que conduce a la vida plena y recta ante Dios. El libro de Proverbios enseña que el sabio no es aquel que solo sabe mucho, sino aquel que aplica este conocimiento de manera correcta y justa. El sabio entiende que cada elección trae consecuencias, y por eso camina con prudencia, evitando los atajos de la insensatez que pueden llevar a la destrucción. Proverbios capítulo 4, versículos 10 a 13. En diversos pasajes del libro, la sabiduría es personificada como una mujer que clama en las calles, invitando a todos a escuchar su voz y seguir el camino de la rectitud. Esta invitación es hecha a todos, independientemente de su posición social o nivel de instrucción. El mensaje central es claro. La sabiduría está disponible para quien desea buscarla, pero exige humildad y disposición para aprender. Proverbios capítulo 1, versículos 21 a 23. Por otro lado, Proverbios alerta constantemente sobre los peligros de ignorar la sabiduría. El insensato es retratado como alguien que rechaza la instrucción y se entrega a los propios deseos sin considerar las consecuencias. Sus acciones son motivadas por el orgullo y la prisa, llevándolo a tropezar y sufrir las consecuencias de su imprudencia. Mientras que el sabio piensa antes de actuar y reflexiona sobre sus palabras, el necio habla sin reflexionar y actúa por impulso, colocándose en situaciones peligrosas. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Además de los beneficios espirituales y morales, la sabiduría también trae recompensas prácticas. El libro de Proverbios enseña que aquellos que viven con discernimiento disfrutan de mayor seguridad, relaciones saludables y prosperidad legítima. Esto no significa que la sabiduría garantice una vida sin dificultades, sino que aquellos que siguen sus principios tienen una base sólida para enfrentar desafíos y tomar decisiones correctas, incluso en tiempos difíciles. Proverbios, capítulo 3, versículos 13 a 18. La invitación a la sabiduría es un llamado divino para una vida transformada. Aquellos que eligen este camino cosechan frutos duraderos, pues la verdadera sabiduría no solo mejora la vida presente, sino que también prepara el corazón para la eternidad. Mientras que la insensatez conduce a la ruina, la sabiduría nos acerca a Dios y nos conduce al verdadero propósito de la existencia. Proverbios, capítulo 8, versículos 32 a 35. Si la sabiduría conduce a la vida, la necedad lleva a la destrucción. El libro de Proverbios describe la necedad como un camino de oscuridad, donde la persona tropieza sin saber por qué. El necio no solo rechaza el consejo de los sabios, sino que también se niega a reconocer sus propios errores, persistiendo en actitudes que le causan perjuicio.
Esta terquedad es una de las principales señales de la necedad, pues la sabiduría comienza con la humildad de admitir que siempre hay algo que aprender. Proverbios, capítulo 16, versículo 25. El necio es frecuentemente descrito como alguien que no reflexiona antes de actuar. Él habla sin pensar, toma decisiones precipitadas y menosprecia la corrección, mientras que el sabio valora la disciplina y aprende de sus errores. El necio se ofende cuando es corregido y continúa en su camino equivocado. El resultado es un ciclo de fracaso y dolor, pues quien rechaza la sabiduría inevitablemente sufrirá las consecuencias de sus elecciones. Proverbios capítulo 15, versículo 5. Otro aspecto de la necedad es su tendencia a asociarse con personas igualmente necias. Proverbios alerta que el que anda con los sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Las malas compañías influyen negativamente y pueden llevar a una persona sensata a actuar de manera impulsiva y perjudicial. La elección de amistades y consejeros es un factor determinante en el destino de cualquier individuo. Además de las consecuencias personales, la necedad también afecta a aquellos a su alrededor. Un líder necio puede arruinar una nación. Un padre necio puede perjudicar a sus hijos y un amigo imprudente puede llevar a otros al error. Por eso, Proverbios enseña que evitar la necedad no es solo una cuestión de éxito personal, sino de responsabilidad para con los demás. Aquellos que eligen la sabiduría se convierten en fuentes de influencia positiva, mientras que los necios esparcen destrucción y discordia. Proverbios, capítulo 29, versículo 11. El destino final de los necios es la ruina. Pero Proverbios deja claro que hay esperanza para aquellos que reconocen sus errores y se arrepienten. Dios ofrece sabiduría para todos los que la buscan con sinceridad. La verdadera transformación comienza cuando alguien decide abandonar la necedad y seguir el camino de la rectitud, permitiendo que Dios modele su carácter y su vida. Proverbios capítulo 28, versículo 26. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Las palabras poseen un poder extraordinario, capaz de edificar o destruir, de curar o herir. El libro de Proverbios destaca repetidamente la importancia de hablar con sabiduría y discernimiento, advirtiendo sobre los peligros de una lengua descontrolada. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Este versículo muestra que nuestras palabras tienen consecuencias directas sobre nuestra vida y sobre aquellos a nuestro alrededor. El sabio sabe que sus palabras pueden ser una fuente de bendición o un instrumento de destrucción. Por eso, elige cuidadosamente lo que dice, evitando chismes, mentiras y palabras precipitadas. Proverbios enseña que la boca del justo es como una fuente de vida, mientras que la del necio está llena de violencia y perversidad. Proverbios capítulo 10, versículo 11. Quien domina su lengua demuestra autocontrol y madurez.
pues, hablar en el momento justo y de la manera correcta exige sabiduría. La lengua del necio, por otro lado, es una de las principales causas de su propio fracaso. Palabras imprudentes pueden generar conflictos, destruir amistades e incluso causar grandes tragedias. Muchas desavenencias comienzan con simples palabras, dichas sin reflexión. Por eso, Proverbios advierte: hasta el necio cuando calla es tenido por sabio, y el que cierra sus labios es tenido por entendido. Proverbios capítulo 17, versículo 28. Además, el libro de Proverbios también destaca el poder de la palabra en la enseñanza y en la corrección. Un consejo sabio puede cambiar la vida de una persona, mientras que una reprimenda dada con amor puede salvar a alguien de la destrucción. El verdadero sabio no solo habla con prudencia, sino que también sabe escuchar y aceptar la corrección, pues entiende que la disciplina es un instrumento de crecimiento y transformación. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Ante esto queda claro que las palabras no deben ser usadas de manera liviana. Quien desea vivir con sabiduría necesita aprender a controlar su lengua, evitando palabras vanas y eligiendo palabras que edifican. Aquellos que hablan con discernimiento cosechan frutos de paz y armonía, mientras que quienes usan su boca para el mal siembran destrucción y cosechan las consecuencias de su propia necedad. Proverbios capítulo 21, versículo 23. El libro de Proverbios presenta una visión clara y directa sobre el valor del trabajo y los peligros de la pereza. El esfuerzo diligente y responsable es constantemente exaltado, mientras que la pereza es vista como un camino hacia la pobreza y la ruina. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Proverbios capítulo 6, versículo 6. La imagen de la hormiga enseña que la disciplina y la planificación son esenciales para garantizar un futuro próspero y estable. El trabajo es presentado como un principio divino, establecido desde la creación del mundo. Dios colocó al hombre en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo, mostrando que el trabajo no es un castigo, sino una parte esencial de la vida humana. Génesis capítulo 2, versículo 15. En Proverbios, el trabajo diligente está asociado con la prosperidad y la satisfacción, mientras que la pereza lleva al fracaso. Las manos de los diligentes gobernarán, pero el negligente será sometido a trabajos forzados. Proverbios capítulo 12, versículo 24. La pereza, por otro lado, es tratada con gran severidad. El perezoso siempre encuentra excusas para evitar el trabajo, posponiendo sus responsabilidades y creando justificaciones para su inacción. Proverbios utiliza imágenes fuertes para describir su actitud. El perezoso dice: un león está afuera, seré muerto en medio de las calles. Proverbios capítulo 22, versículo 13. Esto muestra que el perezoso crea escenarios irreales para justificar su falta de acción, mientras que el sabio enfrenta los desafíos con coraje y determinación. Además de afectar su propia vida, la pereza también perjudica a quienes lo rodean. Como vinagre para los dientes y humo para los ojos, así es el perezoso para aquellos que lo envían. Proverbios capítulo 10, versículo 26. Esto significa que las personas perezosas son una carga para los demás, ya que su falta de compromiso y responsabilidad genera frustración y dificultades para quienes dependen de ellas. Proverbios enseña que la diligencia en el trabajo no se trata solo de garantizar sustento, sino también de honrar a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses, capítulo 3, versículo 23.
El verdadero sabio comprende que su trabajo es una forma de adoración y que la excelencia y la dedicación son marcas de una vida guiada por la sabiduría divina. La forma en que la Biblia aborda la riqueza y la pobreza en Proverbios es profundamente equilibrada. A diferencia de las visiones extremas que exaltan la riqueza como signo de bendición absoluta o la pobreza como sinónimo de santidad, Proverbios enseña que el verdadero valor no está en la cantidad de bienes materiales, sino en la manera en que son adquiridos y utilizados. Mejor es lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro donde hay inquietud. Proverbios capítulo 15, versículo 16. La riqueza adquirida con justicia y trabajo arduo es vista como un fruto de la sabiduría. El libro enseña que la diligencia en el trabajo y la honestidad en los negocios llevan a una vida próspera y estable. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Este principio muestra que Dios puede conceder prosperidad a quienes actúan con integridad, sin que esto les traiga preocupaciones ni angustias. Por otro lado, la riqueza obtenida de manera deshonesta o por medios injustos es condenada. Los tesoros de iniquidad de nada aprovechan, pero la justicia libra de la muerte. Proverbios capítulo 10, versículo 2. El dinero ganado a expensas de la corrupción, el engaño o la explotación de otros puede incluso proporcionar placer momentáneo, pero trae consecuencias espirituales y morales devastadoras. La pobreza, por su parte, no es tratada como una maldición absoluta, sino como una condición que puede ser resultado de diferentes factores, como la injusticia social, la pereza o la falta de planificación. La pobreza y el oprobio vendrán sobre quien rechaza la instrucción, pero el que guarda la reprensión será honrado. Proverbios capítulo 13, versículo 18. Esto muestra que muchas veces la pobreza puede evitarse a través de la sabiduría y la disciplina. La verdadera enseñanza de Proverbios sobre riqueza y pobreza es que lo más importante no es cuánto se posee, sino cómo se manejan los recursos materiales. El enfoque debe estar en la fidelidad a Dios, la honestidad y la satisfacción, pues mejor es un plato de legumbres donde hay amor que un buey cebado, y con él el odio. Proverbios capítulo 15, versículo 17. La disciplina es uno de los temas centrales del libro de Proverbios, siendo presentada no como un castigo, sino como un instrumento esencial para el crecimiento y perfeccionamiento del carácter. El que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es estúpido. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Esto significa que la corrección no debe ser vista como algo negativo, sino como una herramienta de aprendizaje y transformación. Dios, como un padre amoroso, disciplina a aquellos a quienes ama. Porque el Señor reprende a aquel a quien ama, así como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Esta corrección divina no es para castigar, sino para moldear y fortalecer. Aquel que acepta la disciplina, con humildad crece en sabiduría, mientras que el que la rechaza permanece en el error. Proverbios también destaca la importancia de la corrección en la educación de los hijos. Instruye al niño en el camino en que debe andar, y hasta cuando envejezca no se desviará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Criar hijos con disciplina y enseñanza sólida es una de las mayores responsabilidades de los padres, pues la formación moral y espiritual de un niño determinará su futuro. La falta de disciplina, por otro lado, lleva al caos y a la insensatez. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño entregado a sí mismo avergüenza a su madre.
Proverbios capítulo 29, versículo 15. Este principio no se aplica solo a la crianza de los hijos, sino a todas las áreas de la vida. Donde no hay corrección, hay desorden y destrucción. Aceptar la disciplina es una señal de humildad y deseo de crecer. Quien está dispuesto a ser corregido demuestra que busca la sabiduría y está abierto al perfeccionamiento. Así, la disciplina, lejos de ser una carga, es un regalo que conduce a la madurez y a la vida abundante que Dios desea para sus hijos. Proverbios capítulo 10, versículo 17. El libro de Proverbios presenta una enseñanza valiosa sobre relaciones y la importancia de la familia. La sabiduría no se limita al ámbito intelectual, sino que se manifiesta en la forma en que tratamos a aquellos a nuestro alrededor. Las relaciones familiares, en especial, son un área fundamental donde la sabiduría o la insensatez se vuelven evidentes. La casa y los bienes son herencia de los padres, pero del Señor viene la esposa prudente. Proverbios capítulo 19, versículo 14. Esto muestra que la familia es un don de Dios y debe ser construida sobre principios sólidos. La relación entre padres e hijos es uno de los temas centrales de Proverbios. El libro destaca la importancia de la instrucción y de la disciplina en la formación del carácter de los hijos. El hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo insensato es la tristeza de su madre. Proverbios capítulo 10, versículo 1. Este pasaje enfatiza que el comportamiento de los hijos refleja no solo su propia elección, sino también la calidad de la orientación que recibieron. Padres sabios no solo proveen sustento material, sino que enseñan valores y principios divinos, preparando a sus hijos para la vida. El matrimonio también recibe atención especial en Proverbios. La sabiduría en la elección del cónyuge es esencial para una relación saludable y duradera. Mejor es morar en un rincón del tejado que tener como compañera en casa amplia a una mujer rencillosa. Proverbios capítulo 21, versículo 9. Esta advertencia no se restringe solo a las esposas, sino que enseña que un matrimonio turbulento puede transformar la vida en una carga. La sabiduría en el matrimonio está en la búsqueda de la armonía, en el respeto mutuo y en la construcción de una relación fundamentada en Dios. La amistad también es uno de los pilares abordados en Proverbios. El amigo ama en todo tiempo, y en la angustia nace el hermano. Proverbios capítulo 17, versículo 17. La Biblia enseña que las amistades verdaderas son preciosas y deben ser cultivadas con lealtad y amor. Además, Proverbios alerta sobre el peligro de las malas compañías, pues el que anda con los sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios capítulo 13, versículo 20. De esta forma, Proverbios enseña que la sabiduría en las relaciones es esencial para una vida plena. La familia debe ser un ambiente de amor, respeto y aprendizaje. El matrimonio debe estar basado en la armonía y en la prudencia, y las amistades deben ser elegidas con discernimiento. Quien aplica estos principios cosecha relaciones saludables y duraderas, reflejando el carácter de Dios en su vida. El libro de Proverbios hace un fuerte contraste entre la mujer sabia y la mujer necia, presentando ambas como arquetipos que influyen profundamente en sus familias y en la sociedad. La mujer sabia es descrita como alguien que edifica, mientras que la mujer necia destruye con sus propias manos. Toda mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus propias manos. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Este pasaje destaca el impacto que la sabiduría o la necedad pueden tener en el hogar. La mujer sabia es retratada como alguien que teme al Señor,
administra bien su casa, cuida de su familia y actúa con prudencia. El capítulo 31 de Proverbios describe a la mujer virtuosa como alguien que trabaja arduamente, provee para su casa y es respetada por todos a su alrededor. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Proverbios, capítulo 31, versículo 30. La belleza exterior puede ser pasajera, pero el carácter piadoso es eterno. Ya la mujer necia es descrita como alguien que causa discordia y problemas. La mujer tonta es alborotadora, es simple y nada sabe. Proverbios capítulo 9, versículo 13. Esta figura simboliza la imprudencia, la falta de discernimiento y la destrucción que la necedad puede causar, mientras que la mujer sabia trae estabilidad y paz al hogar. La mujer necia es fuente de conflictos y desorden. Proverbios también alerta sobre los peligros de la mujer adúltera, que simboliza la tentación y el camino de la destrucción. Porque los labios de la mujer extraña destilan panal de miel y su boca es más suave que el aceite. Pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Proverbios capítulo 5, versículos 3 y 4. El libro enseña que la infidelidad conduce a la ruina y que la fidelidad es un pilar esencial para la vida de un hombre sabio. El mensaje central de Proverbios sobre la mujer sabia y la mujer necia es que el verdadero valor está en el temor al Señor y en la sabiduría aplicada al día a día. Una mujer sabia transforma su hogar en un lugar de bendición, mientras que la necia trae caos y destrucción. El mismo principio se aplica a cualquier persona. La elección entre la sabiduría y la necedad define los frutos que serán cosechados a lo largo de la vida. El libro de Proverbios trata la arrogancia como uno de los mayores peligros espirituales y morales, alertando que el orgullo precede a la caída. La soberbia precede a la ruina, y la altivez del espíritu precede a la caída. Proverbios, capítulo 216, versículo 18. Este principio muestra que la arrogancia lleva al fracaso, pues impide al individuo reconocer sus errores y aprender de los otros. El arrogante cree que lo sabe todo y desprecia consejos, mientras que el sabio es humilde y siempre está dispuesto a aprender. El camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Proverbios capítulo 12, versículo 15. La humildad es una señal de sabiduría, pues aquel que reconoce sus limitaciones y busca crecer espiritualmente, encuentra favor ante Dios y ante los hombres. Proverbios enseña que la arrogancia no solo perjudica a la persona misma, sino que también aleja a los demás. La soberbia del hombre lo abatirá, pero el humilde de espíritu obtendrá honra. Proverbios capítulo 29, versículo 23. La humildad no es debilidad, sino fortaleza, pues permite que alguien crezca, se desarrolle y construya relaciones saludables. El orgullo también se manifiesta en la resistencia a la corrección. El necio rechaza cualquier tipo de reprensión, mientras que el sabio la valora como un medio de crecimiento. El que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es estúpido. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Aquellos que aceptan la corrección con humildad se vuelven cada vez más sabios y están mejor preparados para enfrentar los desafíos de la vida. La verdadera grandeza está en la humildad. Jesús reforzó este principio al enseñar que quien se humilla será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. Aquel que camina en humildad y temor al Señor experimenta una vida llena de gracia y sabiduría, mientras que el arrogante cosecha las consecuencias de su propia altivez.
La justicia y la rectitud son temas centrales en el libro de Proverbios, siendo descritas como pilares fundamentales para una vida sabia y bendecida. La verdadera sabiduría no puede existir sin un compromiso con la verdad, la honestidad y la integridad. El Señor detesta balanzas deshonestas, pero los pesos exactos le dan placer. Proverbios capítulo 11, versículo 1. Este versículo muestra que Dios no solo valora la rectitud, sino que rechaza cualquier forma de deshonestidad e injusticia. La justicia no es solo una virtud social, sino una exigencia divina. Quien actúa con rectitud experimenta seguridad y paz, mientras que aquellos que eligen el camino de la corrupción enfrentan sus propias consecuencias. El camino del justo es como la luz de la aurora, que brilla cada vez más hasta ser el día perfecto. Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Este principio muestra que la rectitud no solo agrada a Dios, sino que también ilumina el camino de quien la practica, conduciéndolo a un futuro de bendiciones. Proverbios también enseña que la verdadera justicia no puede ser influenciada por sobornos o intereses personales. No torzas el derecho del necesitado, porque el Señor será el abogado de ellos. Proverbios capítulo 22, versículos 22 y 23. Dios es el defensor de los oprimidos, y aquellos que explotan a los más débiles tendrán que rendir cuentas delante de Él. La verdadera sabiduría exige que la justicia sea aplicada de manera imparcial, beneficiando a todos y reflejando el carácter de Dios. La justicia y la rectitud no son solo exigencias para los gobernantes y jueces, sino para todos los que desean vivir de acuerdo con los principios divinos. Mejor es lo poco con justicia que grandes rentas con injusticia. Proverbios capítulo 16, versículo 8. Esta verdad nos enseña que la integridad vale más que cualquier riqueza obtenida por medios ilícitos. Por fin, Proverbios refuerza que la búsqueda de la justicia debe ser una prioridad para todo aquel que teme al Señor. La vida del justo está marcada por la honestidad, la fidelidad y el compromiso con la verdad. Quien anda en este camino experimenta la presencia de Dios y disfruta de una vida plena, mientras que los perversos cosechan los frutos de su propia iniquidad. Proverbios capítulo 12, versículo 28. El libro de Proverbios contiene muchas enseñanzas sobre liderazgo y gobierno, revelando que la sabiduría es esencial para aquellos que ejercen autoridad sobre los otros. La responsabilidad de un líder es grande, pues sus decisiones afectan la vida de muchas personas. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío domina, el pueblo gime. Proverbios capítulo 29, versículo 2. Esto muestra que la calidad de un gobernante influye directamente en el bienestar de la sociedad. Un líder sabio gobierna con justicia y rectitud, buscando siempre el bien del pueblo y evitando decisiones basadas en el orgullo o en la avaricia. El rey con juicio sostiene la tierra, pero el amigo de sobornos la trastorna. Proverbios capítulo 29, versículo 4. Gobernantes que se dejan corromper y favorecen los intereses propios ponen en riesgo la estabilidad y la paz de su nación. La humildad es otra calidad esencial para el liderazgo. La soberbia del hombre lo abatirá, pero el humilde de espíritu obtendrá honra. Proverbios capítulo 29, versículo 23. Líderes arrogantes acaban aislados y rechazados, pues gobiernan sin escuchar consejos y sin considerar las necesidades del pueblo. Ya los líderes humildes son respetados y logran inspirar a aquellos que los siguen. Proverbios también alerta que todo gobernante será juzgado por Dios. Los labios del rey deben hablar la verdad. No debe traicionar la justicia.
Proverbios capítulo 16, versículo 10. Gobernantes que usan su posición para oprimir a los débiles y enriquecerse injustamente, enfrentarán el juicio divino, pues Dios exige que la autoridad sea ejercida con justicia y responsabilidad. Además de los gobernantes, estos principios también se aplican a cualquier persona que ejerce liderazgo, sea en el hogar, en el trabajo o en la iglesia. Un buen líder no busca solo el poder, sino que sirve con integridad, escucha consejos y actúa con discernimiento. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Quien lidera con sabiduría deja un legado de justicia y transformación. Los proverbios no son solo un libro de consejos prácticos, sino una revelación de la voluntad de Dios para la vida humana. Sus enseñanzas muestran que la sabiduría verdadera viene del Creador y que seguir sus principios es el único camino seguro. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santo es entendimiento. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Este versículo revela que toda sabiduría genuina comienza con una relación profunda con Dios. Los proverbios no son solo reglas morales, sino reflejos del orden divino que gobierna el universo. Dios creó leyes espirituales que influyen en todos los aspectos de la existencia, y aquellos que viven en armonía con estas leyes experimentan paz y prosperidad. La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade dolor a ella. Proverbios capítulo 10, versículo 22. La voluntad de Dios para la humanidad está basada en la justicia, en la rectitud y en el amor al prójimo. No deniegues a hacer el bien a quien es debido, estando en tu poder hacerlo. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Dios desea que sus hijos sean agentes de transformación, promoviendo el bien y reflejando su carácter en el mundo. Los proverbios también enseñan que la vida sin Dios es vacía y sin propósito. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Cuando las personas viven basadas solo en su propia sabiduría, sin considerar la voluntad divina, terminan desviándose por caminos peligrosos y destructivos. Seguir los principios de los proverbios no solo trae beneficios terrenales, sino que también prepara el alma para la eternidad. La verdadera sabiduría no radica solo en vivir bien en esta vida, sino en prepararse para la vida futura. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Quien sigue las enseñanzas de este libro no solo prospera en la tierra, sino que también asegura un lugar en el reino de Dios. Aunque el libro de Proverbios fue escrito hace miles de años, sus enseñanzas siguen siendo extremadamente relevantes para la vida moderna. Los principios de sabiduría, justicia, diligencia, humildad y temor de Dios son atemporales y pueden aplicarse en todas las áreas de la vida. La verdadera sabiduría no está solo en conocer los proverbios, sino en practicarlos día a día. Si clamas por entendimiento y alzas tu voz por inteligencia, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 2, versículos 3 y 5. En el contexto del trabajo y la vida profesional, los proverbios enseñan la importancia de la diligencia y la honestidad. Vivimos en un mundo donde la búsqueda del éxito a menudo lleva a las personas a comprometer sus valores. Pero la Biblia nos recuerda que la integridad es más valiosa que cualquier logro temporal. Mejor es lo poco con justicia que grandes ganancias con injusticia. Proverbios capítulo 16, versículo 8. Aplicar este principio significa elegir siempre el camino de la verdad
incluso cuando parece menos rentable o más difícil. En el ámbito de las relaciones, los proverbios ofrecen orientaciones preciosas para construir amistades saludables, un matrimonio sólido y una convivencia pacífica con los demás. En tiempos de redes sociales, donde las palabras se lanzan sin reflexión, los proverbios nos enseñan la importancia de hablar con prudencia y sabiduría. La respuesta suave aparta la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Aplicar este principio significa aprender a controlar nuestras palabras, evitando conflictos innecesarios y promoviendo la armonía. Otra aplicación crucial de los proverbios en el mundo moderno está en el área de las finanzas. Vivimos en una sociedad consumista donde muchas personas se endeudan en busca de estatus y placer inmediato. Sin embargo, la Biblia enseña la importancia de la prudencia financiera. El prudente ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y sufren la pena. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Esta enseñanza nos lleva a reflexionar sobre el valor de la economía, la administración responsable de los bienes y la generosidad hacia los necesitados. Sobre todo, los proverbios nos recuerdan que la vida sin Dios es vacía y sin sentido. En un mundo donde tantas filosofías e ideologías compiten por la atención de las personas, la verdadera sabiduría sigue siendo aquella que viene del Señor. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Aplicar las enseñanzas de este libro significa construir la vida sobre la roca firme de la palabra de Dios, buscando en cada decisión agradar a aquel que es la fuente de toda sabiduría. El libro de Proverbios nos enseña que nunca es tarde para crecer en sabiduría. Si este mensaje habló a tu corazón, deja tu comentario compartiendo qué enseñanza más te tocó. Ayuda a que esta sabiduría alcance a más personas. Comparte este video con amigos y familiares para que también puedan aprender y vivir de acuerdo con los principios de Dios. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecen la fe y transforman vidas. Que Dios bendiga tu caminar en busca de la verdadera sabiduría